la conquista es aquella producida por los primeros colonizadores que llegaron a América y se considera que nacen el 12 de octubre de 1942. Los diarios de Cristóbal Colón son considerados como la primera obra literaria de la conquista de América, los cuales se componen de diarios, escritos, crónicas y cartas producidas por los primeros colonizadores europeos que llegaron al continente, especialmente los españoles. Usualmente las producciones literarias de este periodo eran relatos hechos por los españoles que pisaron el suelo americano, donde menospreciaban a los indígenas y se les trataba de ignorantes y gentiles. Se considera que Cristóbal Colón es el primer colonizador en producir una pieza literaria del descubrimiento de América. En sus cartas y diarios relataba con detalle el nuevo continente. Es así como Colón es llamado como el primer cronista de Indias y describía América Latina como un paraíso en la tierra. Otros cronistas y autores importantes de este periodo fueron Garcilaso de la Vega, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bartolomé de las Casas y Felipe Guamán Puma de Ayala. Se reconocen entre estos principalmente a Álvaro Núñez, por su descripción de las cataratas de Iguazú, y a Fray Bartolomé de las Casas, quien dedicó su obra a abogar por los derechos de los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas fue el fundador de la Crónica Política de Indias, siempre señalando las atrocidades a las que fueron sometidos los indígenas por parte de los colonizadores europeos. La literatura en la conquista de América es uno de los acontecimientos que trascendió en la historia del continente tras la llegada de los españoles a América. Se registraron los primeros testimonios literarios a través de las crónicas y cartas que expresaban los conquistadores, en donde podían ir del asombro a realizar fuertes críticas sobre el entorno que se encontraban. La mayoría menospreciaban las culturas nativas, escribían en sus crónicas y cartas que las culturas precolombinas eran primitivas y paganas. Por otra parte, con gran influencia de las novelas de la caballería, que por entonces hacían furor en Europa, se retrataban de manera imaginaria y fabulosa la naturaleza americana como un lugar lleno de maravillas, de animales, de hombres monstruosos o ciudades que cambiaban mágicamente de lugar. El primer antecedente de la literatura americana, escrita en español, es la de los cronistas de las Indias. Géneros literarios. Los géneros literarios más ampliamente utilizados en la conquista de América son los siguientes. Diarios. Se hablaba de los sentimientos y emociones de los colonizadores cuando llegaron a América. Poemas épicos. Narran la conquista y las batallas que libraron contra los aborígenes. Cartas. Eran aquellas enviadas por los colonizadores a España y Portugal sobre el Nuevo Mundo. Dramas. Son obras dramáticas que enseñan la doctrina cristiana a los indígenas. Crónicas. Son las principales narraciones de los acontecimientos más importantes. Pueden ser mestizos, españoles o indígenas. Los temas literarios que se produjeron durante el descubrimiento y la conquista giran en torno a un mismo tema, las Indias Occidentales. Sin embargo, los escritores decidieron ponerle el mayor énfasis a uno u otro aspecto en específico, dependiendo de sus intereses particulares. Algunos de los temas que se desarrollaron fueron el paisaje americano, los nativos americanos, las guerras de la conquista y la mitología precolombina. Entre los contenidos más desarrollados vale la pena destacar la mitología indígena. Se reconstruyó parte de la religión precolombina a pesar de que la Inquisición censuró este tema por considerarlo profano. Descripción de los paisajes. Los maravillosos paisajes vírgenes encontrados en América y las costumbres de los indígenas que estaban en sintonía con el medio ambiente sorprendieron a los españoles, ya que gracias a las guerras constantes en Europa habían perdido mucho del contacto con las relaciones naturales de un hombre con su entorno. Las guerras de conquista. Los conquistadores se retrataban como hábiles comandantes en los combates que le procuraron el poder sobre los pueblos primitivos de Latinoamérica. Costumbres de los pueblos primitivos. Para los españoles, las tradiciones de los indígenas eran desconocidas y en ocasiones increíbles. Por este motivo decidieron registrarlas para comentarlas en Europa. Características. En sus obras,
hay detalladas descripciones del territorio americano, especialmente de su geografía, de sus recursos naturales y de los nativos americanos. La literatura de esta época tuvo un principio, el cual el propósito era el de resaltar lo que estaba sucediendo en América de la manera más objetiva posible, aunque en muchos casos esto no se haya logrado. La literatura de esa época registró las experiencias nuevas vividas por los españoles e indígenas y la relación a manera de inventario de todo lo que se enviaba a España. Entre sus características, muchas de las obras están relatadas por personas con diferentes oficios a los del intelectual, navegantes como Colón o abogados como Gonzalo de Jiménez de Quesada. Son los autores de la literatura de la época. Estas obras narran exclusivamente desde un plano descriptivo. En la obra de Juan de Castellanos, que se publicó mucho tiempo después de su muerte, se puede apreciar la búsqueda del lenguaje poético, además de manejar la versificación en sus escritos. Les imprimió la marca de la pasión de su agitada vida. En sus versos se puede notar la vitalidad e ingenio. Para tales construcciones recurre al uso de indigenismo, refranes y locuciones en las que se deja ver cierta malicia e ironía. Convergen además en su obra imágenes dotadas de gran sensualidad. Sus poemas son quizás la mejor demostración de la literatura en la Nueva Granada.